Universitario real, soy de corazón. Transdisciplinariedad, compromiso sin fronteras, superemos paradigmas, una nueva humanidad. Armonía, bienestar, respetemos nuestra tierra, sin miseria y sin guerras, hacia la fraternidad. Universidad cultural, Edgar Morin. Universidad cultural, Edgar Morin. Universidad cultural, Edgar Morin. Universidad cultural, Edgar Morin. Tolerante, multidimensional, en la nueva civilización. Universitario real, soy de corazón. Universidad cultural, Edgar Morin. Universidad cultural, Edgar Morin. Tolerancia multidimensional en la nueva civilización. Universitario real, soy de corazón. Transdisciplinariedad, compromiso sin fronteras, superemos paradigmas, una nueva humanidad. Armonía, bienestar,
sin fronteras, superemos paradigmas, una nueva humanidad. Armonía, bienestar, respetemos nuestra tierra, sin miseria y sin guerras, hacia la fraternidad. Diversidad cultural, Edgar Morán. Multiversidad cultural, Edgar Morán. Multiversidad cultural, Edgar Morán. Multiversidad cultural, Edgar Morán. Tolerante, multidimensional, de una nueva civilización. Universitario real, soy de corazón. Diversidad cultural, Edgar Morán. Multiversidad cultural. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este cuarto y último conversatorio de un ciclo de 4 sesiones en las que participaron distintos profesores e investigadores, quienes son egresados o están directamente vinculados tanto a Multiversidad Mundo Real Edgar Morán y o forman parte de la red de investigación sobre complejidad de América Latina y el Caribe. En el marco de las conferencias sobre pensamiento complejo, crisis y pandemia, para este cuarto ciclo se ha elegido la temática de pensamiento complejo, crisis y pandemia, y para el desarrollo de este ejercicio, de este conversatorio, nos acompañan 2 amigos de la casa, la doctora María Teresa Pozzoli y el doctor Nelson Vallejo Gómez, a quien me permito leerles un poco de su trayecto académico y personal. La doctora María Teresa Pozzoli es escritora y académica argentina, se desempeñó en el ámbito universitario por décadas en universidades de diferentes países, es consultora y conferencista, es investigadora en pensamiento complejo aplicado a la innovación educativa y al cambio paradigmático, colabora con Multiversidad Mundo Real Edgar Morán y dirige el Instituto de Pensamiento Complejo en Santiago de Chile. Es creadora del método Implexo, desde la mirada de la complejidad, para sujetos y grupos, para la construcción de nuevos liderazgos, el cambio paradigmático y la construcción de una convivencia sana y sustentable. Es autora también de 4 libros en temáticas de complejidad y desde la mirada de su método Implexo. Como formación académica, es profesora en especialidad universitaria por la Universidad de Buenos Aires, es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, es magíster en Psicología Social por la Universidad Arcis de Chile, es magíster en Ciencias de la Educación por la Universidad París 312, París, Francia, y tiene su doctorado en Ciencias del Desarrollo Sustentable por la Universidad de Guadalajara, México. Por otro lado, Nelson Vallejo Gómez es también latinoamericano, es de Medellín, Colombia, hace muchos años que vive en Francia, actualmente es el secretario general del Consejo Científico de Educación Nacional del ministro Jean-Michel Blanquer, además es director científico del PREFALC
Es coordinador del Laboratorio de Investigación Interdisciplinaria y vicepresidente y director del Instituto de Estudios de Pensamiento Complejo. Como formación académica, el doctor Vallejo Gómez estudió en la escuela secundaria pública en la Universidad de Antioquia, en Medellín. Luego realizó sus estudios de posgrado en la Universidad París 4. Su vida académica y ministerial es muy amplia. Fue corresponsal en París durante la década del 80 y principios del 90, fue corresponsal independiente en París para periódicos y revistas colombianas, brasileras, argentinas y mexicanas. Estuvo viviendo en Argentina, vinculado con el Ministerio de Asuntos Exteriores, y en el Ministerio de Educación actualmente, desde el 2010, volviendo a su ministerio original, está a cargo de la misión con Jean-Michel Blanquier, director general de Educación Escolar, y desde mayo del 2017, el ministro de Educación Nacional, Blanquier, le confió el Consejo Científico para la Educación Nacional. Bajo la presidencia del Colegio de Francia, con el señor Estanislao Devanne. Tiene muchos reconocimientos y doctorados honoris causas en muchas universidades latinoamericanas y en Europa. La modalidad de este conversatorio va a ser de la siguiente manera. Se contará con 2 rondas de 10 minutos para cada expositor, haciendo un total de 40 minutos de exposición teórica, 5 minutos de reflexión por parte mía como moderadora, y 40 minutos para la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, vamos a dar comienzo a este conversatorio, a este último cuarto conversatorio, en donde vamos a charlar, bueno, qué nos está pasando hoy con esta pandemia y ver las diferentes dimensiones de análisis que desde la complejidad nosotros podemos tratar de pensar y revisar posibles dimensiones para poder abordar esta crisis pandémica que lo que viene a mostrarnos hoy es, en términos morinianos, la pluricrisis de la sociedad. Los invito a todos a poder escuchar a nuestros amigos de la casa, a María Teresa y a Nelson. Bienvenidos todos. Muchas gracias. No sé si nos están escuchando. El rector Reinaga, ¿nos está escuchando o está con un problema de audio? Me parece que está con un problema de audio, que no nos está escuchando, por lo menos por el Zoom, pero nos están siguiendo todos por la web, por YouTube. Perfecto. ¿Quién es que empieza, Virginia? Por favor. ¿Yo? Sí, por favor, gracias. Bueno, ok, perfecto. No sé si hay como una reverberancia cuando yo hablo, pero eso es lo que escucho. Se te escucha perfectamente bien desde esta plataforma, María Teresa. Muy bien. Bueno, agradezco esta invitación de los compañeros de la multiversidad, esta iniciativa de poder compartir entre nosotros con Nelson, que, bueno, es una tamaña figura, ¿no es cierto?, en todos los ámbitos en que se desarrolla, y con el rector Reinaga, que espero que haya solucionado los temas del audio. Bueno, yo pensé en hablar sobre el tema de la crisis civilizatoria que nos atraviesa y de la pandemia, pero de la pandemia como un ultimátum, es decir, como ultimátum y como bisagra de el cambio hacia lo civilizatorio, a una nueva forma de organizarnos y de entender el mundo. Esta es una especie como de crisis que explica la crisis, ¿no? Y bueno, a pesar de que el pensamiento complejo ha sido un pensamiento fronterizo que ha resistido a este modelo
que ha generado tanto sufrimiento. Ahora nos encontramos con que este complexus, que es esta forma de entender el mundo, es una herramienta que hoy más que nunca nos orienta a incursionar en determinado tipo de intervenciones. Pero quizás la intervención más importante que nos propone es la intervención en nosotros mismos, porque en este complex lo que vamos a considerar es que estamos atravesando una crisis que nos lleva a encontrar una ética existencial y una estética también, porque en el sentido estético de las formas bellas que tiene la diversidad de la naturaleza y el multiverso del cosmos. El sujeto en esta pandemia está revisando todo lo que hizo hasta aquí. Es decir, está reflexionando en el sentido de Erving Goffman respecto de todos los personajes que le tocó interpretar, que ha interpretado y que ha actuado. Y de alguna manera nos está llevando este parate, este ultimátum que nos ha puesto esta pandemia, nos ha llevado a que asumamos la necesidad de una revisión normativa integral. Yo estaba poniendo el caso de la contingencia chilena. Mañana, como ustedes saben, hay un plebiscito en este país para poder refundar una mirada constitucional que rompa con los esquemas establecidos por la Constitución de Pinochet hace ya tantas décadas y que nos ha seguido organizando. Entonces, esta revisión normativa integral que traspasa todos los países, todas las realidades, todas las políticas, todas las religiones, porque esta transversalidad y esta múltiple influencia, impacto de influencia que ha tenido en todos los órdenes, en términos multidisciplinarios, esta pandemia es un fenómeno planetarizado que está corporizando el pensamiento complejo, ¿no? Porque atenta contra todos los ámbitos, remueve como un gran terremoto todo el espacio normativo mundial. Entonces, nos recuerda justamente que esta revisión normativa es indispensable, porque si nos acordamos lo que decía Erich Fromm en la década del 60 del siglo pasado, ya hace 60 años atrás, él hablaba de la patología de la normalidad. Nosotros nos hemos acostumbrado a vivir como sujetos, como grupos, como instituciones, como sociedades, a estar adaptados y sobreadaptados a esta patología de la normalidad que nos genera todo el tiempo enfermedad y todo tipo de pobrezas. Una de las primeras cosas que el pensamiento complejo como una herramienta para enfrentar esta situación nos está proviendo es justamente la posibilidad de una revisión gramatical del lenguaje funcionalista que nosotros lo hemos incorporado desde nuestra conciencia a la acción, con un sentido de estabilizar este patrón civilizatorio que es enfermante, ¿no es cierto?, tanto para nosotros como para la naturaleza. Es decir, de pasar de una trilogía que se nos ha reforzado en términos de el controlar, el tener, el poseer, tenemos que ir girando en esta transformación del patrón civilizatorio a una reflexión sobre la espiritualidad, que es justamente un ámbito que ha estado absolutamente ausente y solamente institucionalizado por los grandes credos religiosos
del mundo, ¿no es cierto?, judeocristianos, o en el mundo árabe o en el mundo asiático, en el resto de los órdenes, pero digo, nuestra espiritualidad ha estado replegada a lo institucional religioso cuando es un macro fenómeno al cual tenemos que enfrentarnos y asumir en sus posibilidades de desarrollo. Entonces, del tener, del poseer, del controlar, tenemos que pasar a otras dimensiones significativas, ontológicas, que implicarían el ser, el estar y el amar, ¿no es cierto? Es decir, se nos está empujando con esta pandemia a un cambio en los términos más genuinos, vivenciales y no formales, no discursivos solamente. Hasta acá nosotros, el mundo progresista, digamos, nos hemos afanado en describir un mundo que debería ser, pero ha sido pura retórica. Es decir, cuando nosotros vemos en qué medida hemos sido capaces de implementar en la acción las cosas bonitas que decimos o que escribimos, incluso en el mundo de la complejidad, es decir, nuestros colegas en el resto del mundo, muchos somos los que hemos investigado y conversamos sobre estos temas desde hace décadas, pero nos ha costado ser consistentes con la acción. Entonces, aquí tenemos que considerar que este giro hacia un patrón civilizatorio diferente, nuevo, siempre mi editora me critica usar la palabra nuevo, ¿no? Porque en realidad nada es nuevo sobre la Tierra, pero digamos, este patrón civilizatorio diferente, no tiene que unidimensionalizarse en términos de lo que es la ética de la demostración, ¿no es cierto? Aquí hace falta más que demostrar. A los sociólogos nos enseñan la importancia que tiene dentro de la estructura social el efecto de demostración, es decir, mostrar la moda, mostrar las tendencias, mostrar las cosas bonitas que decimos. Esta pandemia nos está ofreciendo una gran oportunidad para orientarnos a un ser real, a un ser consistente, más allá de los discursos. Decía, de pronto, dicen algunos teóricos, como Kohlberg, por ejemplo, cuando habla del desarrollo moral de las personas, del desarrollo psicológico, que muchos de nosotros nos hemos quedado en el estadio de la moral del chico bueno, ¿no es cierto? Es decir, nos portamos bien cuando nos están mirando, cuando nos están observando, pero de pronto somos súper inconsistentes en las acciones más privadas, ¿no? Entonces, yo creo que esta pandemia nos está dando esta gran oportunidad de apuntar en consecuencia a un ser más integrado, desde el cual, para el cual habla el pensamiento complejo desde siempre, un ser integrado en sus contradicciones, ¿no es cierto? Para que podamos ir desarrollando lo que podríamos llamar una ética del cuidado. Cuidado con el sí mismo, cuidado con el otro, cuidado con el medio ambiente, con el planeta. Y el elemento sustancial de esta ética del cuidado, sin duda, es el amor en todas las expresiones, ¿no? Y este modelo neoliberal en el cual nos hemos desarrollado es tan contrario al sentimiento del amor, ¿no? Es como algo que, como si no fuera existencial, sino que fuera romántico. Entonces, cuando uno habla de un sentimiento de este tipo, lo miran como si estuviera hablando de algo que no tiene sentido, que no tiene eficiencia, que no tiene racionalidad, que no tiene práctica eficiente en términos de producto, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cosas nos están obligando a ir orientándonos a un patrón civilizatorio que en lo post-pandémico tendría que corresponder a lo que podríamos llamar una ecología profunda. Revisar justamente todo lo externalizante que ha sido el patrón civilizatorio en crisis, porque nos ha sacado de nuestra interioridad, nos ha
hecho acentuar todo lo que tiene que ver con la forma, con la apariencia, con el tener, con el poseer, con el controlar. Son todos elementos que están en el mundo externo. Entonces, es necesario que esta vuelta hacia la interioridad a la que la pandemia nos ha llevado, porque estamos dentro de la casa, estamos trabajando desde la casa, estamos relacionados más con nuestra familia, con los espacios de convivencia, no podemos salir a la calle, nos han quitado la sonrisa, que es nuestro contacto que es nuestro contacto positivo y sano con el otro, ¿no es cierto? La mascarilla nos quita esa sonrisa. Entonces, todo esto nos lleva a pensar que si nos tenemos que ir convirtiendo en actores más autónomos, vamos a tener que trabajar muy fuertemente aprovechando este repliegue, ¿no es cierto?, hacia el mundo interior, hacia el mundo privado. Tenemos que aprovechar esta oportunidad para poder trabajar en el propio cambio. Entonces, sin duda esta pandemia nos ha develado, nos ha puesto en una gran incertidumbre respecto de cuál es el futuro. Nadie podría afirmar, así como hablábamos con Virginia antes, en el backstage, de cómo la pandemia cambió nuestros planes, ¿no es cierto? Nos ha llenado de incertidumbre, nos ha mostrado la precariedad de todo lo que habíamos construido como personas, como sociedad, como instituciones, digamos, y nos ha mostrado lo febles, lo limitados que somos, y que frente a la posibilidad de muerte y de la transitoriedad, la precariedad, la perplejidad en la cual estamos sumidos, tenemos que revisar lo que hemos vivido hasta acá. Entonces, hay un elemento que tiene que ver con lo experiencial que yo creo que es fundamental, tanto en nuestra revisión de la experiencia previa, de lo que habíamos llamado esa patología de la normalidad, que era lo estandarizado, lo institucionalizado, y entender que esta pandemia es un imperativo. Dentro digamos, de lo que el pensamiento complejo, como un pensamiento fronterizo, nos está proponiendo como una herramienta para poder enfrentar este contexto, es la importancia desde lo diverso, integrado a lo que es el mestizaje. Yo creo que el tema del mestizaje es un tema importantísimo en los tiempos que vivimos y en los que vienen, en el sentido, por ejemplo, de que hay muchas antiguas sabidurías que en algún momento fueron un poco snob, pero que también nos hablan de volver a nuestros ancestros, de mixturar elementos, de reconocer pequeñas epistemologías que hablan de un mundo que debiéramos recuperar e integrar. Mucho tienen que ver de pronto los conocimientos de la astrología, los conocimientos del Kabbalah, los conocimientos de la mitología, del budismo. Hay un aire, digamos, de que todos estos elementos se están reconsiderando y de alguna manera contribuyen a conformar una conciencia más multidimensionalizada en términos explicativos y en términos de sus búsquedas, ¿no es cierto?, y que nos reportan a esta necesidad de que recuperemos lo mestizo como un valor. Y bueno, y a partir de ello, todas las disciplinas ancestrales, de alguna manera, nos disponen a entender lo importante que es el cambio actitudinal.
es decir, ser mejor personas desde el punto de vista cristiano, o desde como lo pueden considerar los musulmanes o los judíos, hay una propuesta de un cambio actitudinal para ser mejores. Y yo creo que esto es algo que de alguna manera se está acentuando actualmente. En alguno de mis escritos o en algún libro hago mención desde esta estética de la complejidad, la importancia que la poesía tiene. Juan Ros en Uruguay lo dejó muy bien marcado antes de dejarnos en el plano de este mundo. La poesía es un elemento conformador de la vida, más que un género literario. Y nos ayuda a desarrollar una creatividad y una manera de entender el mundo que altera las formas constituidas, que justamente decíamos que muchas de ellas no nos han aportado más que enfermedad y pobrezas. Este modelo ha producido mucho sufrimiento, lo está produciendo, ha dejado en evidencia actualmente todas nuestras pobrezas, los temas de inequidad gravísimas que hay en este país, Chile, como en muchos otros del mal llamado tercer mundo. Este modelo muestra los sufrimientos, los ha dejado a la vista de un modo descarnado, y promete seguir haciéndolo si es que nosotros no damos una vuelta de timón, que sin ninguna duda lo estamos haciendo. Los hechos sociales siempre van soterradamente, casi por debajo, más rápido que lo que nuestra conciencia nos permite comprenderlo. Siempre nos cuesta más la comprensión, ¿no? De hecho, uno de los títulos de un libro que está todavía en barbecho es la conciencia llega tarde, ¿no? Frente a todo lo que es imperioso que nos debiera estar empujando hacia el cambio. Entonces es un gran momento para preguntarnos qué es lo que no vemos, ¿no? ¿Qué es lo que vemos y qué es lo que no vemos? ¿Dónde están los puntos ciegos realmente en la necesidad de este cambio civilizatorio? Yo creo que muchas de las sabidurías que mencioné pueden ser capaces de iluminarnos en develar en el concierto del complex justamente cuáles son los aspectos más sombríos y más oscuros, más enceguecidos, más silenciados, que si no los reconocemos, si no enfrentamos el propio dolor de reconocernos en nuestras limitaciones, más allá de lo que la pandemia nos ha obligado a hacer, es muy difícil que podamos salir de esta racionalidad irracional, de esta inteligencia ciega, digamos, de esta oscuridad, de esta patología de la normalidad. Hay mucho discurso inútil, ese es un tema que de alguna manera nos lleva a reflexionar que también esto que estamos proponiendo tiene que ser transitorio, porque si no nos damos cuenta que es transitorio, también nuestro discurso va a ser inútil en un tiempo más. Entonces, hablo de la inutilidad en términos de que si el discurso solo queda en lo declamado, y este es un tema que he llevado a un par de conferencias en Pensamiento Complejo que hicimos en México, en Chiapas, justamente de la falta de consistencia del mundo progresista, del mundo que escribe y que enseña sobre complejidad. Antes de mirar afuera, trato de ver en mi mundo cercano qué es lo que está pasando y cómo yo me reflejo en ese mundo, en mis inconsistencias. No nos podemos quedar en el plano de la declamación. Nosotros necesitamos hacer cambios conductuales, cambios actitudinales, pensando en que es una disposición a la acción, ¿no? En una autoobservación, en una reflexión, en una ecología
del segundo y del tercer orden, ¿no es cierto? Darnos cuenta de por qué pensamos lo que pensamos, y qué es lo que no me cuestiono, qué es lo que doy por dado, incluso desde el punto de vista de la complejidad. Por eso digo que tenemos que entender que incluso esta manera de entender la realidad desde el pensamiento complejo es algo transitorio. La pandemia nos ha dejado como el rey pasmado, ¿no? Y nos ha dejado muy fuertemente enfrentados a nuestro dolor existencial, y nos ha mostrado hasta qué punto hemos estado anestesiados. Entonces, lamentablemente nosotros venimos de un liderazgo en el mundo de la política, de la economía, etcétera, que nos dice que no es bueno poner en evidencia el dolor. Es decir, nosotros tendemos a esconder la crisis, tendemos a soterrar las razones de nuestro sufrimiento, pero en esta cosa descarnada que la pandemia nos ha mostrado, que nos ha mostrado muy solos, digamos, ¿no? Muy solos enfermos, muy solos muriéndonos, muy aislados. Yo creo que son todas estas calificaciones, estas adjetivaciones que nos ha mostrado esta pandemia, yo creo que son muy indicativos de cómo estábamos viviendo. Entonces, bueno, creo que fundamentalmente es la cosa central de lo que quería compartir con ustedes. La pandemia nos muestra el horror, pero yo creo profundamente que es una gran oportunidad, pero esta gran oportunidad, ojo, no está dada automáticamente. O sea, aquí nos hace falta hacer un trabajo intenso, personal, interior, de encuentro con el otro. Si nosotros no tomamos contacto con nuestros dolores, no podemos ser empáticos, no podemos convivir con la diversidad, porque nuestro dolor tiene que ver con una diversidad interior que no somos capaces de aceptar fácilmente. Nuestra conciencia está unidimensionalizada y somos los primeros que tenemos limitaciones para enfrentar nuestra propia diversidad interior, porque nuestra diversidad interior es la contradicción. Y nosotros le rehuimos a la contradicción. Tenemos como una especie de disyuntor eléctrico que en la medida en que hay dos elementos que están en contradicción, buscamos de qué manera romper esta disonancia para volver a recuperar la unidad, la supuesta gestalt, y eliminamos la contradicción. Y en eso, cuando vemos que hay tantos teóricos que nos han, desde el materialismo dialéctico, nos han mostrado la importancia que la contradicción tiene como motor en el mundo, también la contradicción es un motor importantísimo para asumir nuestros propios cortocircuitos internos. Si no nos enfrentamos a eso, con el dolor que ello implica, difícilmente vamos a salir del plano de la declamación, de hablar de cosas bonitas respecto de esto que supuestamente se nos presenta un poco más adelante. Creo que ahí estamos en lo que quería compartir. Virginia. Gracias, María Teresa. Hay algunas preguntas que ya están llegando, pero que lo vamos a escuchar a Nelson y después, si les parece, contestamos entre los dos las preguntas que llegan, ¿sí? Muy Gracias, bien. María Teresa. Por favor. Nelson. Muy buenas tardes. Hola, muchas ¿cómo estás? gracias a María Teresa por abrir este conversatorio con tantas brechas posibles. Voy a compartir en estos 10 minutos una reflexión y dejaré para los próximos 10 minutos mi reacción a todas las propuestas con las que María Teresa Pozzoli
ha abierto este conversatorio porque, como ya veremos en esta mi primera intervención, vamos a coincidir en el hecho de que la pandemia sea para el pensamiento complejo, para la metodología de la complejidad inspirada en el vigía espiritual Edgar Morin, una oportunidad, un imperativo, yo lo voy a llamar una experiencia o una experimentación en sentido de la lógica experimental clásica para poner en tela de juicio, para poner en prueba de ácido los conceptos y la metodología del pensamiento complejo. Valga este conversatorio para saludar con mucho cariño al rector, a los profesores y a los estudiantes de Multiversidad Mundo Real, Edgar Morin, en particular a la doctora Virginia Gonfiantini por su amabilidad y su confianza para conmigo, invitándome a compartir este conversatorio con la doctora María Teresa. Desde las montañas del norte de la isla de Córcega, en medio del mar Mediterráneo, en donde me encuentro por fiestas de todos los santos, sea entonces también una oportunidad para saludar la memoria de los muertos queridos, en particular la ilustre memoria del rector fundador de Multiversidad, Rubén Reinaga, y la del profesor Raúl Mota, quien nos acompañó desde la creación de la universidad como miembro de su consejo científico. Saludo con inmenso cariño el legado ejemplar de sus vidas, pensamientos dedicados a la complejidad y a la obra de Edgar Morin. Y a la comprensión desde el contexto del sur de esta obra, este maestro vigía espiritual. Multiversidad nos convoca entonces a este conversatorio académico para reflexionar conjuntamente en la noción de policrisis y en el sintagma reforma del pensamiento en términos del siglo de la Ilustración, reforma del entendimiento. Huelga anotar de entrada que no habrá reforma del pensamiento sin antes caer en la cuenta de que es entendimiento, qué significa y por qué se le requiere una reforma, pues pensamiento es todo aquello que tiene que ver con las ideas, los conceptos, las metodologías, el razonamiento en general, mientras que el entendimiento es una acción en donde están en relación compleja el cerebro y la mente, el individuo, la naturaleza y la sociedad, las sensaciones, las percepciones, las interpretaciones, los juicios. Veremos más adelante cómo y por qué las crisis interpelan al pensamiento, pero una megacrisis pone de manifiesto la fuerza y la fragilidad misma del entendimiento. Crisis, lo sabemos, es un vocablo de origen grecolatino para calificar el desorden o el caos, la coyuntura que desestabiliza o desorganiza un sistema. Según como se le considere, una crisis puede ser tanto negativa o positiva, una oportunidad. Como sea, una crisis pone de manifiesto la vitalidad de un sistema. Acostúmbrase a utilizar la palabra en el campo físico-químico, psicológico o sociopolítico y cultural. Sin embargo, no siempre estamos conscientes que hay crisis, aunque en todo sistema en movimiento y perdición energética hay crisis. Es decir, en términos de la complejidad moriniana, hay caos, desorden, alteraciones, incertidumbre. Todo sistema vital requiere compensar pérdida energética para seguir en movimiento y seguir viviendo, para seguir participando en la relación todos partes que condiciona las interacciones de supervivencia, de reproducción y de metamorfosis.
Por ejemplo, una célula es un microsistema necesario a la organización de todo organismo vivo. Las células son partes del todo del subsistema respiratorio en el caso de la enfermedad COVID-19, donde el coronavirus ataca el sistema inmunitario celular y provoca en su interior una crisis. El sistema de autonomía de la célula ha desarrollado la capacidad para poder alimentarse, reconociendo lo que le da vitalidad y lo que no. Al ser atacado por un virus, es decir, un ente extraño a su ser, la célula produce lo que los biólogos llaman anticuerpos. La historia de supervivencia de todo sistema tiene que ver con crisis que lo desorganizan y con reacciones que lo refuerzan si se sobreponen al virus intruso, integrándolo al sistema, desactivando su código de información. Los sistemas celulares hiperperfeccionados son aquellos con la evolución de la vida, son aquellos en los que con la evolución de la vida se ha alcanzado una extraordinaria capacidad de autoeco-regeneración para sobrevivir a ataques diversos. El ser humano comparte con el reino animal y vegetal muchos mecanismos de desarrollo vital. Es lo que podríamos llamar sistemas naturales de autoecoprotección contra virus y otros factores que introduzcan desorden, desorganización y la muerte por dispersión de los componentes de un sistema. Pero hay algo extraordinario y sublime que el humano tiene en propio con respecto al reino animal y vegetal: la conciencia, la energía espiritual, esa dimensión a la cual nos recordaba María Teresa que debería converger el giro civilizatorio. En principio, la conciencia es la fuerza espiritual que le permite al sistema mental protegerse y regenerarse cuando está siendo atacado por cierto tipo de virus, como son el error y la ilusión, la ideología y la mentira, la objetivización simplista y la subjetivización egocéntrica y paranoiaca. Veamos, pues, cómo y por qué el virus, que ha provocado una epidemia de carácter total, es decir, pandémica, ha llevado a una megacrisis. Llámase megacrisis una diversidad de crisis que, aunque heterogéneas en la salud, la sociedad, la economía, la política, la ciencia, la educación, han impactado todas las áreas de la condición humana contemporánea y han puesto en peligro la humanidad en su condición de individuos y de colectividad. La pandemia COVID-19 es la primera de tipo planetario. En este caso, la podemos considerar como una megacrisis excepcional que está viviendo toda la humanidad en su conjunto y como tal representa, esta es mi hipótesis de trabajo, pero creo que coincide con las perspectivas que la doctora Pozzoli abrió, representa para el método del pensamiento complejo una oportunidad en sentido de una experiencia, en términos del método experimental tradicional, un experimento. El pensamiento complejo había podido estudiar su metodología y sus propuestas de comprensión de lo humano, lo natural y lo social a partir únicamente de experiencias en la historia del universo, de la humanidad, de la sociedad, es decir, basándose
en el pasado, en lo histórico, en cierto modo. Toda crisis conlleva algo positivo, ya lo decíamos hace un momento. En el caso de la megacrisis COVID-19, los estudiosos del pensamiento complejo tenemos un experimento planetario en curso. Algunos podrían creer que sería oportunismo epistemológico, pero no. Poner a prueba los conceptos y el método del pensamiento complejo para entender la megacrisis es una oportunidad histórica que apunta a sacar lecciones de humanología. Esas lecciones de las que hablaba hace un momento María Teresa Pozzoli, diciendo que deben pasar a una ética del cuidado del individuo, de la sociedad y de la naturaleza. Yo la llamaría una ética de la religación, en el sentido de la ética de la responsabilidad y la de la solidaridad con esa triada individuo, naturaleza, sociedad. Y una oportunidad para orientarse, es decir, para encontrar los significados esenciales en medio de la urgencia. Una oportunidad para pasar de la comprensión antropológica clásica de la condición humana a lo que Edgar Morin llama una humanología, es decir, un humanismo propiamente de ética de civilización, un giro civilizatorio que requerirá, y creo que hará parte del debate, una reforma de pensamiento y de entendimiento, un nuevo imperativo, decía María Teresa, ya no tanto moral en sentido de la filosofía clásica, sino de ética compleja y de religación. No es de extrañar entonces que el vigía espiritual de la complejidad como pensamiento complejo, el cóndor Edgar Morin, haya sido el primero en ver y en diagnosticar desde abril pasado la pandemia COVID-19 como una megacrisis y como una oportunidad, como un festival de incertidumbres. En un texto visionario que lleva justamente ese título poético, Festival de Incertidumbres, inspirado en una entrevista publicada en el vespertino parisino Le Monde el pasado 20 de abril de 2020, Edgar Morin diagnostica la situación crítica en que se encuentran los humanoides, sapiens demens, apenas un poquito más sofisticados que sus antiguos humanoides que habitan esta tierra. La megacrisis, pandemia COVID-19, aporta así muchas lecciones. María Teresa nos habló de varias de ellas. Yo voy a resaltar o voy a insistir en la lección que Edgar Morin propone en el capítulo 5 de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Esta megacrisis debe ser la oportunidad de constatar desde una experiencia real que se requiere más que nunca enseñar a enfrentar las incertidumbres. Ya veremos más adelante en qué consisten, porque de esa megacrisis y de esas incertidumbres, tanto en el sentido epistemológico como en el sentido científico, social, cultural o psicológico, debe o debería emerger una esperanza, ya no como una certeza. Decir que uno espera es decir que se tienen muchas razones en realidad para desesperar. Ignoramos los límites de lo posible, nos dice Edgar Morin en el texto Festival de Incertidumbres. De ahí
la justificación de la esperanza. Pero sabemos que hay límites, de ahí la confirmación de la desesperanza misma. Por eso dice en esta frase, que tiene algo de misterioso por su recursividad e interacción compleja, la esperanza de lo posible nace sobre el fondo de lo imposible. Muchas gracias. En esta mi primera contribución. Muchas gracias, María Teresa, muchas gracias, Nelson. Están explotando los chats con preguntas, con felicitaciones y agradecimientos. Me quedo con algunas cuestiones antes de empezar a leerles las preguntas para los dos. Imaginarnos qué nos está diciendo hoy la pandemia, cuál sería la imagen de la ciencia y de mundo de la cual nosotros vamos a tener que construir para poder pensarnos post-pandémicamente. Y esta pandemia que, como bien lo planteaba Nelson, se nos aparece como fenómeno cerrado mundial, nos devela justamente la fragmentación social, la fragmentación planetaria, en pos de todo lo que nosotros venimos pensando desde la complejidad, cómo pensarnos entramadamente en esta relación ternaria entre individuo, sociedad y especie, y cómo pensarnos en esta pandemia desde la complejidad en un entramado del nos-otros, en cómo conformarnos nuevamente, humanamente, en este nos-otros y en común unión con el yo, el tú y el contexto. Si les parece, les voy leyendo algunas de las preguntas que van surgiendo de las personas que nos están escuchando y nos están siguiendo por YouTube. Glenia dice, la pandemia nos ha puesto en los escenarios del hogar, la familia, y debemos aprovechar esta oportunidad al cambio. Esta incertidumbre, miedo nos hace revisar lo que estamos viviendo y cómo seguir adelante. Estamos viviendo en unos momentos que es un contraste del ayer ancestral y hacer posturas de cambio actitudinal, ser mejores personas, continúa Glenia. Glenia es de Colombia y está viviendo con pueblos originarios, es originaria ella también. Luis Bernardo nos dice, doctora María Teresa, ¿hasta qué punto este tipo de rupturas en la vida cotidiana nos pone como humanidad en el mayor pesimismo sobre el futuro planetario? Y en este sentido, la educación, como esa visión de futuro, ¿qué tendría que cambiar? Bueno, ¿cómo era el nombre de la persona que preguntó este caballero? Esto lo compañero? pregunta Luis Bernardo Ríos García, y Luis. Glenia es la que hacía el argumento previo, sin preguntas. Bueno, es muy fácil que nos vayamos a los dos extremos, ¿no? Porque de esta cuestión polarizada, dicotómica, se trata nuestra formación, nuestra racionalidad dicotómica. O hay gente que tiene mucho optimismo respecto de los resultados que esta pandemia pudiera generar en nuestra posibilidad de cambio civilizatorio, en este giro civilizatorio, y hay otras personas, y también muy funcionales, aunque no sea su intencionalidad, pero en el resultado muy funcionales a que todo de alguna manera siga como está o peor. Yo creo que no es ni lo uno ni lo otro. Yo creo que nos esperan tiempos muy ambiguos en este sentido. Creo que sin duda esta pandemia nos ha puesto en un estadio de un mayor nivel de conciencia respecto de lo que somos, sin ninguna duda. El hecho está en que una cosa es informarse, tomar conocimiento de cómo son las cosas, y otro orden cualitativo diferente es tomar decisiones. Es decir, asumir que yo he hecho y estoy haciendo un cambio en mi vida. Tomar esa decisión
es un desafío moral, ético, fundamental, que sin duda el enfrentar el desafío ya es un terraplén desde el cual nosotros podemos ir tomando una metaperspectiva de lo que fuimos y de las oportunidades que tenemos o que no tenemos para hacer el cambio. Hay personas que tendrán una vocación, tendremos una vocación de trabajar por el cambio, como sin duda todos los que nos están escuchando, los alumnos de la multiversidad, toda persona que está en formación, aunque no sea académica, que toma un libro y lo desmenuza, que hace un trabajo crítico, analítico sobre lo que ve, sin duda esas personas formamos parte de un mundo que trabajamos o que nos contaminamos con el cambio, ¿no? Con la necesidad del cambio. Pero también hay una gran mayoría de la población mundial que está solamente sobreviviendo y viendo cómo sobrevive, es decir, qué come hoy, qué come mañana, ¿no es cierto? Esta pandemia nos ha dejado en carne viva. Entonces, si realmente es una oportunidad y deriva esto en que podamos constituir un nuevo humanismo, estemos constituyendo un nuevo humanismo, depende de la capacidad de autoobservación, de que lleguen las ayudas necesarias a una gran cantidad de millones de personas que están viendo cómo sobreviven en términos de la satisfacción de sus necesidades básicas, ¿no? Esta es una realidad. Nosotros desde el escritorio, desde el trabajo de la intelectualidad, del pensamiento, no podemos dejar de pensar en nuestros privilegios y en que nuestra realidad es realmente, valga la redundancia, muy exaltada en términos de las oportunidades que hemos tenido y que tenemos. Esta no es la realidad de la mayoría de la gente. Entonces, si esto deriva con el tiempo en un nuevo humanismo, es una gran pregunta. Pero yo creo que estamos en esa dirección, estamos embarcados obligadamente, es decir, no lo hemos elegido. Esta pandemia nos puso en el curso, en el fluido de una revisión de la manera en que estábamos organizando nuestras sociedades, nuestras economías, nuestros modelos de desarrollo, nuestros conceptos de la salud, nuestro concepto de lo que es sobrevivir y superarnos. Es decir, todo está en barbecho. Entonces, Dios quiera que podamos tener las mínimas sabidurías para sacar este barco del atolladero, ¿no? Pero sin duda, como decía Nelson también, y coincido con él, es una gran oportunidad, pero sin caer en el romanticismo de que esto nos va a colocar en un nuevo patrón civilizatorio. Esto es algo que requiere décadas, quizá medio siglo, de que vayamos orientándonos a llegar a ese punto de desarrollo moral, porque finalmente lo que la pandemia nos está obligando es a revisar nuestro desarrollo moral como comunidad, que ha sido absolutamente deficiente y que nos ha hecho dar por válida una racionalidad que así como hablábamos de la inteligencia ciega, ha sido absolutamente limitante para el desarrollo de las comunidades y para la institucionalización de acciones que sabemos que debieran estar al centro, que antes hablábamos del tema del amor, de la solidaridad, del encuentro, de la aceptación del otro y de mí mismo en nuestra propia contradicción. Son cosas muy difíciles, es un trabajo muy difícil el que tenemos en ciernes, y bueno, los que trabajamos en educación desde hace tantas décadas, sabemos que esto es una tarea no ímproba,
pero que es complicada, no compleja. Es compleja, pero además es complicada. ¿Mm? No sé si respondí, Luis. A mí me parece que sí, pero pues vamos a seguir mientras tanto. Glenia sigue comentando, excelente articulación entre la poesía, la armonía con la complejidad del ser humano. Nuestra vida es el canto y la poesía, lo misterioso de la vida, reconocimiento propia, esta oscuridad en la vida. Doctora María Teresa, hay otra pregunta. ¿Hasta qué punto este tipo de rupturas en la vida cotidiana nos pone como una humanidad en el mayor pesimismo sobre el futuro planetario? Otra pregunta de Antonina, ¿puede el mestizaje remembrar nuestras redes sociales gravitatorias resquebrajadas por el aislamiento? ¿Cómo debemos abordar el entendimiento de lo complejo desde lo íntimo, desde la persona, desde la familia? ¿Qué cambios metodológicos y ontológicos deben llevarnos a esta opción? Bueno, aquí hay 2 o 3 comentarios, preguntas que nos llevan otra vez al tema del pesimismo. Recordemos que el funcionalismo, que ha ordenado nuestra convivencia desde el punto de vista normativo, que nos ha generado una conciencia estructurada y normativa para organizar nuestra acción e inhibir todo lo que para el sistema es negativo, o es delictivo, o es raro, o es loco, o es como ustedes quieran mencionarlo. Esta conciencia funcionalista que hemos desarrollado, que si bien nos sirve para convivir, para respetar que cuando vemos una luz roja en un semáforo paramos y cuando hay una luz verde avanzamos, ¿no es cierto? Si bien este funcionalismo es fundamental para organizarnos como comunidad, digamos, y para respetar los derechos de los otros y hacer práctica de nuestros propios derechos, sabemos que es fundamental, pero también nos ha generado esto de que las crisis son malas, de que el poder siempre va a tener más fuerza, de que hay poderosos a los cuales no vamos a poder vencer. Este es un pensamiento, este pensamiento pesimista, este pensamiento que de alguna manera nos opaca en nuestras posibilidades, es un pensamiento muy, muy funcional, ¿no? A que todo siga igual. Si yo sé que el monstruo que tengo adelante es muy grande y pisa fuerte, como dice Charly García, no me voy a animar a hacerle frente, ¿no es cierto? Mejor me quedo lo más quietito posible, lo más inhibido posible, que yo me note lo menos posible, ¿no es cierto?, para que ese monstruo no me ponga el pie encima. Entonces, este pensamiento ha sido muy complementario a este poder perverso. Entonces yo creo que nos tenemos que cuidar del pesimismo. Yo creo que hay que hacer conciencia que si bien es precautorio, si bien es una precaución para no quedar demasiado frustrados en las consecuencias de nuestra acción, es necesario que pensemos que ese pesimismo es reproductor de las bases de sustentación del poder como está dado. Eso por un lado. Y el otro comentario, pregunta que hacía otro auditor o auditora, no me acuerdo, respecto del entendimiento de lo ontológico, ¿no? De lo ontológico complejo. La complejidad está en nuestra cotidianeidad, ha estado desde siempre, desde que el ser humano está en la Tierra, ¿no es cierto? Forma parte de nuestro universo. La complejidad está en todo, está en los detalles más ínfimos, y está en todas nuestras posibilidades. Entonces, yo creo que el gran tema de la aceptación del otro y el tema de la solidaridad y el tema de la empatía, que de alguna manera la pandemia ha puesto sobre las tablas, ¿no? Se habla tanto de estas 3 categorías,
son categorías que no son espontáneas, que no son naturales, que no son automáticas, y que no porque la pandemia ponga de moda estas categorías vamos a poder practicarlas de manera casi automática, ¿no? Yo creo que estas categorías ontológicas, esta manera de ser que el nuevo patrón civilizatorio nos está exigiendo de alguna forma, es producto de ese trabajo laborioso que pasa por un trabajo de autoobservación muy honesto, muy auténtico, del cual no podemos zafar. Esto no es algo que va a venir porque las estructuras cambian, porque los políticos dejen de ser corruptos, porque simplemente haya un trasvasamiento generacional de nueva calidad de políticos. No va a venir porque el feminismo sea exitoso, va a venir por todo eso junto, pero básicamente porque hemos hecho un trabajo interior. Y eso es a lo que más queremos zafar, porque siempre nuestro paradigma positivista nos lleva a tener una actitud externalizante, creer que el cambio está afuera, creer que esto lo tiene que solucionar el Ministerio de Salud, creer que esto lo tiene que solucionar el presidente o Trump. Y bueno, sin duda todos estos caballeros tienen mucha influencia y tienen una gran responsabilidad. Y es bastante lógico que descreamos que van a hacer lo que se debe hacer. Pero básicamente aquí hay una centralidad del sujeto. Aquí hay un trabajo con el sujeto que es ineludible, aunque todo aquello cambie. Aunque todo aquello externo fantasiosamente pudiera cambiar. Nosotros somos la carne del sistema. Nosotros somos el contenido que le da vida al sistema, a las organizaciones, a las comunidades, a los sistemas políticos. Entonces, hay corrupción, hay desviación, hay criminalidad, hay enfermedad, pero esto nos lleva a tener que pensar en lo que estamos haciendo, en lo que hemos hecho, como decíamos antes, en los personajes que me ha tocado interpretar para estar integrado al sistema. Entonces, eso es un trabajo ineludible y muy doloroso. Y acá, si no nos duele, no nos vamos a parir en este nuevo humanismo. No vamos a poder parirnos a nosotros mismos. No sé si respondí, por favor, a lo que... Perfectamente. Yo creo que te voy a robar esta última frase, María Teresa. Me encantó, es muy gráfica y dolorosa también. Hay unas preguntas más. ¿Cómo fortalecer nuestro interior teniendo en cuenta el mundo actual de incertidumbre citado por nuestro maestro Morán? ¿Cómo desde la complejidad podemos prever acciones de futuras situaciones semejantes a esta pandemia? ¿Por qué no pasamos de la investigación? Esta última, Virginia, ¿cómo era? Disculpa. ¿Cómo desde la complejidad podemos prever acciones de futuras situaciones semejantes a esta pandemia? ¿Por qué no pasamos de la investigación teórica a la investigación-acción? Considero desde mi humilde ignorancia que investigamos, escribimos, publicamos, discutimos mucho, pero esperamos demasiado, décadas y generaciones, sin actuar sobre cosas que ya sabemos. No sé quién de los dos nos quiere aportar para pensar. Nelson, si tú pudieras colaborarnos en las respuestas de estas preguntas para poder disfrutarte un poquito más. Voy a volver a la primera pregunta en un comienzo, en la cual preguntabas tú, Virginia, recogiendo sin duda algunas de las preguntas que vienen en el chat. ¿Qué nos dice la pandemia? ¿Tenemos las claves para saberlo? ¿Qué nos dice la pandemia dentro del punto de vista
de los sujetos que interpretan la pandemia. No se interpreta de la misma manera desde el mundo sanitario y médico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista educativo, dentro del punto de vista político. Y ese no interpretarla de la misma manera es, a su vez, una dificultad para la comprensión de lo que está diciendo la pandemia, pero también es una posibilidad de poder integrar esas diferentes interpretaciones en una visión de conjunto, en una religación de conjunto. Se ha esperado que, de alguna manera, los intelectuales lo hagan. Se ha esperado que los políticos lo hagan. María Teresa propone que cada uno en su individualidad lo haga, y ha sido así porque la pandemia, al haber sido un evento inesperado y global, convocó a cada uno de los individuos que tomaban conciencia de esa pandemia, que estaban trabajando y de un día para otro no pudieron seguir trabajando. No hablo de los médicos ni de las enfermeras. Tampoco hablo de todos aquellos que producían para comer. Pero muy interesante porque la pandemia nos estaba diciendo también que habían tipos de trabajo cuyos significados eran más importantes para la cohesión de lo social. ¿Qué nos dice la pandemia, entonces, según el contexto? ¿Y qué nos dice la pandemia según diferentes puntos de vista? ¿Qué nos dice la pandemia si reflexionamos de la emergencia, de lo complejo de esa megacrisis que ha puesto de manifiesto la pandemia? Entonces, la pregunta, ¿qué nos dice la pandemia?, debe ser vista desde diferentes perspectivas. Desde la perspectiva científica, inmediatamente hubo una reflexión inmediata sobre si teníamos o no teníamos los conocimientos necesarios para combatir un virus. Constatamos la fragilidad de todos, de los ricos y de los pobres, de los países desarrollados y de los países subdesarrollados, al mismo tiempo por un virus que atacaba a todos los individuos por parejo. Y nos enseñó en ese momento la pandemia que habían diferentes maneras de abordar los conocimientos para responder al peligro de este virus. La primera respuesta fue la de la estructuración tradicional de la medicina con todo su poderío. Hubo otras propuestas en los países con una tradición experimental científica racional muy fuerte, por una prudencia misma a esa experiencia o a esa relación del saber con la experiencia, se pidió esperar, pero la sociedad no está dispuesta a esperar. Entonces surgieron un sinfín de ilusiones de que todo aquel que por las redes sociales presentaba cierto producto, ese producto podía ayudar a curar el virus. Por el mismo miedo que se generó, muy interesante también reflexionar en la parte psicológica, la manera como se reaccionó. Y en este caso, tanto las personas racionales como las, entre comillas, irracionales, tanto las personas muy estudiadas como las personas poco estudiadas, reaccionaron de la misma manera con un miedo a esta pandemia y tratando
de protegerse, inclusive, no sé si supieron, comprando productos básicos por un miedo a no tenerlos en casa. Esta pandemia también nos puso a reflexionar sobre la relación entre la ciencia, los conocimientos para la acción y el poder de tomar esta acción, es decir, la relación que existe hoy en día extremadamente fuerte entre el científico y el político. Se llegó hasta a confundir los perímetros de identidad entre el científico y el político. El político, frente a esta incertidumbre, trató de apoyarse lo máximo posible en la decisión, no en la decisión, en la proposición de los científicos, pero lo que los científicos trataron de expresar era que no porque tuvieran muchos conocimientos científicos podían hacer desaparecer la incertidumbre. Es decir, el hecho de que no se tuviera el conocimiento de este virus, esto también llevó a una confrontación, acostumbrados a creer que tenemos el conocimiento de todo. ¿Cómo pasar, se preguntaba también, en este medio de incertidumbre al entramado de nosotros? Porque la pandemia también puso de manifiesto un exceso de individualidad, no solamente en la manera de pensar, sino en la manera de vivir. Y la toma de conciencia de ese nosotros requiere una reflexión sobre la universalidad, no solamente de la relación del yo, tú y del contexto con respecto a los demás, sino con respecto a sí mismo, porque cada individuo es a su vez un yo, un super yo, es decir, es una relación entre la toma de conciencia de una identidad en el momento en que se relaciona con el contexto, las impresiones y las reflexiones, y todo un mundo que está constituido por el inconsciente, por las tradiciones, por las prohibiciones, y también, si vamos mucho más lejos, por las mismas interacciones en las cuales están entrando las interconexiones cognitivas para poder al sentir, interpretar y reinterpretar lo que se está diciendo, retomando un sentido. Dentro de las preguntas se recordó que la pandemia, como todo momento de crisis, provocó un recogimiento de las personas y apareció el espacio de lo familiar, entre comillas, como el área de querencia posible, de hogar, de protección, pero inmediatamente apareció de nuevo, o digamos, se puso de manifiesto algo que la sociedad trata de ocultar, y es que en el seno de lo familiar, de los hogares, se vive también una tensión extremadamente fuerte de la heterogeneidad de la relación entre lo individual y lo colectivo, de la relación intergeneracionalidad, sin contar con esas relaciones tan difíciles que ponen en tensión las pasiones por el reconocimiento y las pasiones por la imposición de la manera de pensar o de sentir en el ámbito de lo familiar, en donde entra en choque lo íntimo y lo familiar. Se cree que porque se está en lo familiar, se está en lo íntimo,
En realidad no. Dentro de lo familiar también hay una cultura de maneras de comportamiento, de tradiciones, de respetos, de ecosistema para poder establecer una buena convivencia. Con respecto a lo íntimo, es algo extremadamente complejo porque es el universo de la incertidumbre la más extrema, es el universo de las más extraordinarias contradicciones. Estoy hablando de lo íntimo, es decir, estoy hablando casi de lo invisible, de lo que emerge en las filigranas, en las contradicciones, en los contrasentidos, en los sueños. Sin embargo, el pensamiento complejo nos invita a mantener constantemente o a buscar a tejer esa relación para nosotros entre lo íntimo, lo privado y lo público. En lo público es esa relación con la exterioridad, con los demás, y para eso hay una construcción social que se ha establecido, sea en grupos, en tribus o en sociedades. Sin embargo, la pandemia mostró que por muy civilizadas, entre comillas, que estén ciertas sociedades, es decir, allí donde la democracia está organizada por instituciones que respetan de cierto modo el Estado de Derecho, la libertad de expresión, la dignidad de la persona, la pandemia puso de manifiesto que eso era extremadamente frágil y sigue siendo extremadamente frágil porque cada uno trató de protegerse únicamente a sí mismo y a su pequeño círculo familiar, y sabemos que el lazo civil de la sociedad democrática se construye en la relación con los demás, no únicamente en la relación personal en casa, aunque todos los días en la relación en casa con los demás estamos experimentando el comportamiento que vamos a tener al exterior. Por eso Aristóteles en la política dice que un buen gobernante es aquel que sabe también gobernar desde el interior de su hogar. Viene otro tema, para no ser muy largo, sobre los cambios metodológicos y ontológicos que representaría poder entender las lecciones que nos aporta esta pandemia para desde ya. Por eso, para desde ya trabajar constantemente la relación entre lo íntimo, el yo, lo privado, esa querencia que se construye con los más cercanos, y lo público, es decir, nuestra relación como ciudadanos, para poder construir esa relación, efectivamente se requiere un cambio de paradigma, una reforma educativa, pero yo no estoy de acuerdo con decir que debemos esperar medio siglo o que debemos esperar mucho tiempo para poder entrar en ese buen comportamiento cotidiano, porque presiento que si decimos eso, entramos de nuevo en el paradigma de la temporalidad lineal, y entonces, ¿cuánto tiempo para poder tener un comportamiento en el que cada individuo, cada persona libre, autónoma, con criterio de pensamiento, pueda participar cotidianamente en esa ética de religación de la humanología del pensamiento complejo? Es decir, que en cada uno de sus comportamientos, de sus pensamientos,
esté religando constantemente el sujeto, el contexto, lo complejo, lo íntimo, lo privado, lo público. Esa religación sería la respuesta al buen vivir, al vivir bien, a el poder tener toda la disponibilidad para comprender mejor lo maravilloso de la belleza, esa dimensión de lo estético, donde lo poético recrea de nuevo visiones de mundo, porque esa religación lo que hace es dejar la posibilidad de que emerja la complejidad de lo íntimo, de lo privado y de lo público. Así que esos cambios metodológicos representan desde la propuesta del método de Edgar Morin, representa tomar conciencia que se nos ha educado desde el paradigma de la simplicidad en una lógica de simplificación y que requerimos ir a una metamorfosis de complejidad, complejificar esa lógica de simplificación, no suprimirla completamente, puesto que simplificamos para entender el mundo, lo complejificamos para comprenderlo. Y pasar entonces de una lógica de la exclusión, de la simplificación, a la inclusión, pero desde la diversidad y no desde la homogeneización, desde la dignidad de la persona y no desde la racionalización colonizadora. Sobre el tema del mestizaje, considero que hay en esa reflexión que el poeta pensador francés Édouard Glissant llama creolización. Hay una propuesta a manera de ejemplificación de lo que he dicho como ética de religación. Édouard Glissant lo llama la relación del todo mundo. El mestizaje es como una fuente de humanología posible, y por eso cuando hicimos los estudios sobre el pensamiento del sur a partir de 1998, cuando organizamos con Edgar Morin la primera conferencia internacional de pensamiento complejo en Río de Janeiro, se incluyó la temática del pensamiento del sur, pero desde una reflexión de mestizaje y de ética de religación, de relación individuo, naturaleza, sociedad, y no pensamiento del sur desde otra figura de contrarrevolución o contracolonización, lo que llevaría a una figura de resentimiento frente a el Colón tradicional desde el siglo XIX. Muchas gracias, Nelson. Gracias, María Teresa. Si les parece, ¿Podría vamos a decir ir una sola cosa, Virginia? Por supuesto. Para poder cerrar. Creo que los aportes de lo que ha mencionado Nelson son fundamentales, ¿no? Cuando él habla del religare, ¿no? Es decir, casi hacer de esta manera de funcionar una religión, una religazón, ¿ya? De muchas cosas que tenemos desperdigadas, disociadas. Pero cuando la persona que preguntaba hacía referencia a esta capacidad ontológica de generar transformación y de cuáles son los valores, en el método Implexo, desde el Instituto de Pensamiento Complejo, trabajamos justamente con varias cápsulas de reflexión. Eso está consignado en
Arte, Belleza y Espiritualidad, el último libro, yo creo que es importante primero que cerremos pensando en hasta qué punto esta pandemia nos ha puesto en el centro de la atención, como decía Nelson, el tema de nuestra fragilidad, ¿no? Que también podríamos llamarlo de lo transitorio, de todo lo que hemos generado. Esta pandemia nos deja en carne viva mostrando lo transitorio, lo frágiles que somos, ¿no? No hay dinero que pueda hacer frente al virus, ¿eh? O sea, si nos toca morir, morimos, y morimos en soledad, por más que tengamos mucho poder. Entonces el tema de la transitoriedad es uno, el tema de la precariedad va de la mano de eso, y también el tema de la perplejidad, es decir, no podemos explicar todo, desde la complejidad nos hemos puesto en contacto con lo inextricable, con lo misterioso, con lo azaroso, con lo ingobernable que forma parte de nuestra vida. Y yo creo que un elemento fundamental, y que lo trabajamos también en el método Implexo, es hasta qué punto nosotros vivimos en términos integrales, complejos, de manera sustentable. Hasta qué punto nos tratamos a nosotros mismos como seres sustentables, hasta qué punto accionamos como seres sustentables, hasta qué punto nuestras acciones contribuyen a una sustentabilidad, hasta qué punto nosotros somos capaces de respetar al otro, a la diversidad y al planeta en función de nuestros egoísmos, ¿no? Es decir, hasta qué punto nuestra condición de ser es sustentable o no. Yo creo que, como siempre, la complejidad nos abre preguntas de las cuales no tenemos respuestas definitivas, pero sin duda hay un camino pasando por determinados puntos que, bueno, lo trabajamos en el método Implexo, pero que tienen que ver con revisar nuestra relación con el poder, nuestra relación con la autoridad, nuestra relación con nuestras incompletudes, nuestra relación con nuestras contradicciones, nuestros apegos y nuestros desapegos, y nuestros sesgos cognitivos, ¿no? Que ahí hay un gran problema, para enfrentar. Bueno, quiero agradecer a todos. Me parece muy interesante para seguir pensando y seguir provocando. Digo unas palabritas para que ustedes después cierren este fantástico conversatorio, que la cuestión es que la invitación es seguir pensando, tomar algunas cuestiones que dijo Nelson y que dijiste vos, María Teresa. La pandemia lo que nos está mostrando, yo vengo siguiendo los escritos de Byung-Chul Han y de Edgar Morin, que hablan sobre la pandemia, la fragilidad epistémica, la fragilidad sanitaria. Byung dice fantásticamente bien que la pandemia no es democrática, y eso colateralmente ambos lo estuvieron argumentando. La pandemia no es democrática y la muerte tampoco es democrática, como tampoco son democráticas las democracias por las cuales nosotros transitamos. Somos tres personas de diferentes sures, con diferentes democracias, y no todos vivimos en la misma democracia. Entonces esta pandemia nos invita a reflexionar como humanos en esta cuestión de la fragilidad social de las instituciones, de la cultura, de la educación, de lo sanitario que se instituyó en la modernidad clásica y que todavía continúa, y que nos invita a reflexionar, o que nos debería exhortar a ver, bueno, cómo pensar nuevamente nuestra humana condición. Yo creo que vamos a salir de la pandemia cuando nos reinterpretemos y nos pensemos nuevamente como humanos en esta nueva condición humana desde la ética, desde la estética y desde la poesía. Se nos está acabando el tiempo, Nelson se tiene que ir, yo creo que María Teresa también tiene un tiempo limitado. Muchas gracias, no sé si nos quieren decir algo más como cierre. Siempre un placer, Nelson, verte. María Teresa, yo te conocí en el 2014 en Chile, en un congreso, y bueno,
algunas palabras para provocar, seguir pensando nuestra situacionalidad en esta pandemia desde la complejidad. Gracias a ti, Virginia, por reunirnos, a María Teresa por tan interesantes provocaciones, y a todos los que han escuchado estaremos dispuestos a compartir por intermedio de correo electrónico si es necesario. Un abrazo fuerte y sigamos adelante, que hay muchísimo por hacer. Gracias, Nelson. Gracias por estar con nosotros y compartir este espacio de reflexión. El saludo final es que, bueno, nosotros durante muchas décadas por hablar de estas cosas éramos raros. Yo siempre fui rara para las instituciones, para las universidades, casi incomprensible cuando hablábamos de paradigma hace 30 años atrás, ¿no? ¿Qué es esa palabra tan rara? Bueno, ahora nuestras rarezas, nuestras actitudes fronterizas tienen un valor, por lo menos el valor de la reflexión, de la pregunta. ¿No estaremos equivocados? ¿Tenemos alguna respuesta definitiva? Sabemos que no. Así que desde nuestra fragilidad yo creo que ojalá podamos encontrarnos nuevamente, intercambiar, porque este soliloquio, cada uno habla solo, ¿no? Escribiendo y dando clases o lo que fuere. Creo que nos hace falta religarnos a nosotros, entre nosotros. Así que en buena hora que haya eventos de este tipo y que podamos compartir. Gracias. Como dice el autor, sigamos caminando. Gracias, María Teresa, gracias, Nelson, gracias a las autoridades de Multiversidad. Y bueno, fue un conversatorio para cerrar sumamente interesante. Muchas gracias por seguirnos. Nos vemos, nos mantenemos conectados. De esos que no se pueden dar ahora. Suerte, gracias. Nos vamos a dar. Chao, chao, Teresa. Eso, chao. Chao. Transdisciplinariedad.